so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una temporada más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. ¿Qué tal habéis pasado el verano? Yo la verdad es que muy bien. He descansado, he ido algo a la playa y me ha dado el tiempo suficiente a recargar las pilas para volver con energía en esta tercera temporada. No sé si me habréis echado de menos, pero yo a vosotros la verdad es que sí. Ya tenía ganas de volver al trabajo y empezar a contaros esas historias que tanto nos gustan, aderezadas con una buena dosis de metal. También me ha dado tiempo a pensar en algunos cambios que vamos a implementar ya desde el inicio de esta temporada y otros que se unirán más adelante. Uno de ellos es que nuestro programa hermano, solo para mecenas, Espacio en Rojo, desaparece, o más bien dicho, se fusiona con el Ejército de los Tristes, por lo que solo habrá un programa semanal. Pero la parte positiva es que, como muchos nos estabais pidiendo, el Ejército de los Tristes tendrá una duración bastante más larga que en la segunda temporada. Eso sí, una semana será en abierto y la semana siguiente solo para mecenas, y así sucesivamente. Os quiero dar las gracias a todos los que formáis parte de la comunidad de mecenas del Ejército de los Tristes, porque sin vosotros esto no sería posible. Muchas gracias también por no cesar en vuestro apoyo a este podcast, incluso en este par de meses que hemos estado de descanso y sin publicar contenido. Creo que con este cambio en el programa todos salimos ganando. Vosotros tenéis un programa más largo y con más contenido, y yo puedo organizar mejor el trabajo para que todo salga mejor. Espero que el cambio sea de vuestro agrado y ya me iréis diciendo en los comentarios de iVoox qué os ha parecido, si os gusta más así o no. Y para empezar esta tercera temporada, eso sí que no ha cambiado, comenzaremos con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. ¡Comenzamos, soldados! Faltaban pocos minutos para el amanecer y Carlos esperaba pacientemente el autobús tras una reunión con amigos. Era plena pandemia por COVID-19. El confinamiento ya había terminado y había menos restricciones. Nada hacía presagiar lo que pasaría unos instantes después. De repente, un individuo, vestido de oscuro y con mascarilla, cruzó la calle, se abalanzó sobre él y le propinó un total de 25 puñaladas.
Acto seguido, el asesino continuó su recorrido y 500 metros más allá volvió a actuar arrebatando la vida de un indigente. Se trataba de Diego Alexander Ruiz Restrepo, más conocido como el psicópata de Meix, un peligroso asesino en serie colombiano que apuñalaba a personas sin techo mientras dormían. Ellas eran sus verdaderas víctimas, pero la casualidad quiso que Carlos fuese una más al cruzarse en su camino. Nuestro protagonista nació el 14 de marzo de 1990 en Cali, Colombia, hijo de una madre soltera de 16 años. Su padre los abandonó una vez que ella se quedó embarazada y Diego Alexander pasó a vivir con sus abuelos maternos, que lo criaron hasta la adultez. Su infancia, según explicó él años más tarde, fue alegre, buena, sana y feliz. De hecho, se consideraba un buen alumno, sociable y con excelentes relaciones con sus compañeros de clase y profesores. Era líder, todos me seguían. Hasta hoy tengo ese carisma con todos. Abrazo a todos con cariño, aseguró Diego Alexander una vez detenido. Pero tras terminar el colegio y dedicarse a la mecánica en un taller de coches, comenzaron los problemas. Hasta que emigró a Santiago de Chile en 2013 para seguir los pasos de su madre, el joven se vio involucrado en varios robos con fuerza, así como en delitos de amenazas y uso de armas blancas. Su personalidad era conflictiva, tal y como atestiguan algunos de sus vecinos. Pese a sus antecedentes penales, Diego Alexander consiguió entrar en Chile de forma regular como turista y se afincó junto a su familia, muy querida por la comunidad cristiana, en Villa Portales. Sin embargo, algunos de los vecinos recuerdan que tenía dos caras. En el día era extremadamente extrovertido y amable. Te saludaba muy expresivamente, pero otras veces estaba muy callado y tenía una mirada que asustaba un poco. Y es que cuando llegaba la noche, sobre todo en fin de semana, el joven se ponía violento, empezaba a gritar y a amenazar a cualquiera que osase quejarse por tener la música a todo volumen. A esto se sumaba su evidente adicción al alcohol, que lo volvía aún más agresivo. Por tanto, todos los que le rodeaban eran conocedores de su explosivo temperamento, que le llevó a tener amenazados a la mayoría de los vecinos de su bloque, a quienes se enfrentaba cuchillo en mano. Incluso en una ocasión, su víctima fue un miembro de su propia familia, su cuñado, con quien vivía. El incidente ocurrió en agosto de 2019, unos meses antes de los crímenes. Diego Alexander cumplió una pequeña condena y se le prohibió acercarse al edificio, una directriz que no cumplió.
En cuanto a su situación migratoria, el asesino trató de regularizarla tanto en 2018 como en 2019, pero le fue rechazada por sus antecedentes penales. De todas formas, no fue expulsado porque la justicia chilena consideró que tenía arraigo en el país y procesos judiciales pendientes de resolución. Desde el 7 de marzo al 8 de noviembre de 2020, Diego Alexander perpetró 8 crímenes y 2 tentativas de homicidio, y siempre siguiendo un mismo modus operandi. Este consistía en abordar a las víctimas en plena calle, valiéndose de la oscuridad de la noche y la indefensión del momento. Les daba muerte mediante violentas cuchilladas, sin mediar palabra y principalmente mientras dormían. Según detalló la fiscal del caso, el criminal empezaba a golpearlos con los pies, para luego apuñalarlos directa y certeramente, en zonas vitales del cuerpo, para lo cual utilizaba un arma blanca tipo cuchillo, con el cual salía desde su domicilio con la única finalidad de matar a los que encontraban en esa situación. Por su forma de proceder, las autoridades precisaron que estaban ante un sujeto de gran frialdad. Respecto a la elección de las víctimas, Diego Alexander optó por un grupo poblacional especialmente vulnerable, en su mayoría personas indigentes y sin arraigo familiar ni domiciliario. Así nadie las echaría en falta de desaparecer. Tampoco hizo distinción alguna de sexo, aunque de los 8 asesinatos solo hubo una mujer. Su primera víctima fue Víctor Salas, de 70 años, a quien apuñaló 10 veces mientras dormía en una parada de la estación central. Era poco antes de las 4 de la madrugada del 7 de marzo de 2020, días antes de iniciarse el confinamiento por COVID-19. 8 meses después, empezó su sangrienta cacería. Las restricciones por el coronavirus se habían relajado. En una misma noche, la del 1 de noviembre, mató de 25 puñaladas a Carlos Rivas Angulo, cuando se encontraba en una parada de autobús, y a 500 metros a Guido Gallardo Contreras, un sin techo que dormía próximo a la zona del primer crimen. Una semana después, entre las 3:15 y las 6:30 horas, Diego Alexander, cuchillo en mano, salió de su casa y perpetró 5 asesinatos y una tentativa de homicidio. A todos los apuñaló sorpresivamente en la calle, aprovechándose de que dormían en las calles del barrio de Meix. De ahí el apodo posterior con el que fue bautizado, el psicópata de Meix. Por fortuna, todo el recorrido de sus crímenes fue captado por las cámaras de seguridad urbanas, una pieza clave para su inminente detención.
Al revisar las imágenes, los investigadores constataron que en cada una de ellas aparecía un mismo individuo con un patrón de comportamiento similar, el de merodear las comunas de Santiago y Estación Central hasta visualizar a futuras víctimas y asesinarlas impunemente en un corto lapso de tiempo. Se enfrentaban a un peligroso asesino en serie. Las grabaciones también registraron detalles únicos del asesino, como la vestimenta que llevaba, una característica cojera en su pierna izquierda o la ubicación de su domicilio, dado que desde que salió de casa hizo todo el recorrido a pie. Todos sus pasos fueron captados por las cámaras de seguridad, incluidos algunos de los asesinatos. Así fue como en pocas horas la policía consiguió identificarlo y procedió a su detención. Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron numerosas pruebas incriminatorias, tales como el cuchillo y la vestimenta utilizados durante los crímenes, además de restos de ADN de algunas de las víctimas. Aún así, Diego Alexander negó los hechos en el interrogatorio policial y hasta alegó que el alcohol le había nublado el juicio. Me desubico. Si pierdo el sentido, no soy yo, aseveró. De ahí la petición de la Fiscalía de realizarle un análisis psicológico para trazar un perfil. Los expertos concluyeron que el detenido tenía complejos mesiánicos, como una actitud de que él era el Salvador, con rasgos asociados a la religión y también narcisistas, además de presentar un nivel intelectual normal sin evidencias en cuanto a fallos de memoria. También confirmaron que Diego Alexander evidenciaba una actitud activa de simular una condición de alteración mental, es decir, tenía conductas de manipulación e impulsividad, así como de frialdad de ánimo, unas características que son propias de los psicópatas. Por otra parte, durante las entrevistas que los psiquiatras mantuvieron con el asesino, salieron a relucir aspectos como su egocentrismo y fervor religioso, principalmente tras hacer la siguiente afirmación. Me decían Jesús, por lo bueno, por lo calmado y callado. Pero no mostró arrepentimiento alguno y por tanto no pidió perdón. En su lugar, echó la culpa a las propias víctimas. Se hirieron ellos mismos, dijo, librándose de cualquier carga moral. El Ministerio Fiscal solicitó cadena perpetua para Diego Alexander, lo que significa que, de ser condenado, no tendrá derecho a ningún beneficio penitenciario hasta pasados 40 años de cárcel. Asimismo, el juez instructor precisó en su auto que los hechos permiten considerar que se está frente a un sujeto que ha desplegado una conducta destinada a privar de la vida a diversas personas. El psicópata de Meix se encuentra actualmente en prisión preventiva a la espera de juicio.
La vista oral se celebrará en los próximos meses y contará con el testimonio de 56 testigos y 38 peritos. La Fiscalía chilena tiene claro que este homicida múltiple constituye un peligro para la sociedad y que por consiguiente es necesario sacarlo de las calles. Mientras llega ese momento, nuestro protagonista reflexiona entre rejas sobre la vida y la muerte, la suya sin ir más lejos, porque según se dice, terminará por suicidarse, a sabiendas de que su Dios, ese al que tanto reza cada día, podría enviarle al mismísimo infierno. So black out and night behind the lines. Keep staring down the sun and know the light will finally bite your eyes and see it. Cross out the days gone by. Cross out the days gone by. Cross out the days gone by. El ejército de los tristes, los que escuchamos las historias que nadie más quiere oír, los que nos adentramos en los misterios que nadie más se atreve a resolver, los que nos enfrentamos a los fantasmas, a los crímenes, a los secretos. Somos el ejército de los tristes. Y no tenemos miedo. Cada semana nos reunimos en este podcast para compartir nuestras pasiones y nuestras inquietudes. Nos gusta explorar lo desconocido, lo oculto, lo prohibido. Nos gusta sentir el escalofrío, la emoción, el suspense. No nos conformamos con lo que nos cuentan los medios. Queremos saber la verdad, aunque sea dura y dolorosa. Investigamos, analizamos, debatimos, opinamos. No nos dejamos engañar, ni manipular, ni intimidar. Somos el ejército de los tristes, los que escuchamos las historias que nadie más. La música es un arte que toca el alma y despierta emociones profundas. A lo largo de la historia, muchos músicos han experimentado fenómenos inexplicables que han dejado una profunda huella en sus vidas y en su obra. Estas experiencias, a menudo misteriosas y sobrenaturales, han influido en su creatividad y en la forma en que perciben el mundo. A continuación, exploramos algunas de las historias más fascinantes de músicos que han vivido fenómenos extraños. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. David Bowie, el icónico músico británico conocido por su estilo camaleónico y su creatividad sin límites, tenía una profunda fascinación por lo extraterrestre. Bowie no solo cantaba sobre seres de otros mundos, sino que también afirmaba haber tenido encuentros con ovnis. En una entrevista, Bowie relató una experiencia en 1974, cuando vio un objeto volador no identificado desde su casa en Nueva York. Describió el objeto como una luz brillante que
que se movía de manera errática en el cielo nocturno. Esta experiencia, junto con su interés en lo paranormal, se reflejó en su música y en su alter ego Ziggy Stardust, un extraterrestre andrógino que visita la Tierra para salvarla con el poder del rock. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. John Lennon, el legendario miembro de The Beatles, también tuvo su encuentro con un ovni que dejó una marca en su vida. En 1974, mientras vivía en un apartamento en Nueva York con su entonces pareja May Pang, Lennon vio un objeto volador no identificado desde su ventana. Describió el objeto como una nave en forma de disco con luces brillantes que flotaba silenciosamente en el cielo. Esta experiencia lo impactó profundamente y lo mencionó en varias entrevistas y en su música. Lennon, conocido por su mente abierta y su búsqueda espiritual, encontró en este encuentro una confirmación de que hay más en el universo de lo que podemos comprender. Elvis Presley, el rey del rock and roll, tuvo varias experiencias espirituales a lo largo de su vida que lo marcaron profundamente. Según su ex esposa Priscilla Presley, Elvis tenía visiones y sueños proféticos. Una de las historias más conmovedoras es la de una visión que tuvo de su madre después de su muerte. En esta visión, su madre le decía que todo estaría bien, brindándole consuelo en un momento de gran dolor. Estas experiencias espirituales no solo influenciaron su vida personal, sino que también se reflejaron en su música, especialmente en sus interpretaciones de gospel, donde buscaba una conexión más profunda con lo divino. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Jim Morrison, el carismático líder de The Doors, era conocido por su interés en lo oculto y lo paranormal. Morrison afirmó haber tenido varios encuentros con espíritus a lo largo de su vida. Una de las experiencias más impactantes ocurrió cuando era niño y presenció un accidente automovilístico en el desierto. Morrison creía que el espíritu de un indio nativo americano que murió en el accidente se le apareció y lo acompañó durante toda su vida. Esta experiencia lo marcó profundamente y se reflejó en su música y poesía, donde exploraba temas de muerte, espiritualidad y trascendencia.
La cantante islandesa Björk ha hablado abiertamente sobre sus experiencias con sueños lúcidos, una forma de sueño en la que la persona es consciente de que está soñando y puede controlar el contenido del sueño. Björk utiliza estos sueños como una fuente de inspiración para su música y su arte. En sus sueños lúcidos explora mundos imaginarios y escenarios surrealistas que luego incorpora en sus vídeos musicales y presentaciones en vivo. Esta capacidad para navegar entre la realidad y el sueño le permite crear un estilo musical único y experimental que desafía las convenciones. Self-sufficiency, please, and jack to work. And if you complain once more, you be damned, I'm lovely. And if you complain once more, you be damned, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. La cantante pop Kesa ha compartido varias historias sobre sus encuentros con lo paranormal. En su programa de televisión con Yuri Kesa, la cantante explora lugares embrujados y busca experiencias paranormales. Kesa ha afirmado haber tenido encuentros con fantasmas y otras entidades sobrenaturales desde que era niña. Estas experiencias la han llevado a interesarse por lo oculto y lo inexplicable, y han influenciado su música y su vida personal. Kesa utiliza su plataforma para compartir sus experiencias y conectar con otros que han vivido fenómenos similares. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. Or the police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. Estas historias no solo nos muestran el lado más humano y vulnerable de estos músicos, sino que también nos invitan a explorar los misterios del universo y la mente humana. La música, con su capacidad para trascender lo cotidiano, se convierte en un vehículo perfecto para expresar y explorar estas experiencias extraordinarias. A través de sus relatos, estos músicos nos recuerdan que el mundo está lleno de maravillas y misterios que aún están por descubrir. Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam in mein Blut. Ach, ich seh.
En el invierno de 1978, Steven Kubacki, un joven estudiante de 23 años de la Universidad de Hope en Michigan, desapareció sin dejar rastro mientras esquiaba cerca del lago Michigan. Lo que hace que este caso sea tan intrigante no es solo su desaparición, sino también su reaparición 15 meses después, sin recordar nada de lo ocurrido durante ese tiempo. El 20 de febrero de 1978, Steven decidió ir a esquiar en una zona conocida por sus peligrosas condiciones invernales. Dejó su equipo de esquí y su mochila en la orilla del lago, pero nunca regresó. Las autoridades encontraron sus pertenencias, pero no había señales de Steven. La búsqueda se intensificó, pero después de semanas sin resultados, se asumió que había caído en el lago y se había ahogado. El 5 de mayo de 1979, Steven Kubacki reapareció en Pittsfield, Massachusetts, a más de 700 millas de donde había desaparecido. Llevaba ropa que no era suya y no tenía ningún recuerdo de los últimos 15 meses. Su reaparición fue tan misteriosa como su desaparición. Steven no pudo proporcionar ninguna explicación sobre dónde había estado o qué le había sucedido. Desde su reaparición han surgido numerosas teorías para explicar lo que le ocurrió a Steven Kubacki. Algunas de las más populares incluyen la amnesia disociativa. Algunos expertos sugieren que Steven pudo haber sufrido un episodio de amnesia disociativa, una condición en la que una persona pierde temporalmente la memoria debido a un trauma psicológico. Otra teoría popular es que Steven fue abducido por extraterrestres. Esta teoría se basa en la falta de recuerdos y en la distancia que recorrió sin saber cómo. Algunos creen que Steven fue víctima de los misterios del Triángulo del Lago Michigan, una zona conocida por desapariciones inexplicables y fenómenos extraños. Después de su reaparición, Steven Kubacki decidió mantener un perfil bajo. Se negó a dar entrevistas y evitó la atención mediática. Continuó con su vida, completó sus estudios y se convirtió en psicólogo. En los últimos años ha comenzado a hablar más abiertamente sobre su experiencia, aunque sigue sin recordar lo que le sucedió durante esos 15 meses. El caso de Steven Kubacki sigue siendo uno de los misterios más fascinantes y desconcertantes de las desapariciones modernas. Su historia ha capturado la imaginación de muchos y ha generado debates y teorías que continúan hasta el día de hoy. Aunque Steven ha intentado seguir adelante con su vida, el enigma de su desaparición y reaparición sigue sin resolverse, dejando más preguntas que respuestas.
Estáis escuchando el Ejército de los Tristes. And I'm a black rainbow, and I'm an ape of God. I got a face ring. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Me han secuestrado, susurró la joven. Al otro lado del teléfono, la operadora de emergencias trataba de conocer el paradero de la víctima. ¿Hay alguna manera de que pueda salir del edificio?, le preguntó. No lo sé sin despertarlo, y tengo miedo, respondió. Unos segundos después, la línea hizo un silencio. La mujer había conseguido noquear con una pistola Taser a su agresor. Minutos más tarde, varias patrullas acudieron en su rescate. Acababan de salvarla de una muerte segura a manos de Shaun Grade, conocido como el Estrangulador de Ohio, un peligroso asesino en serie responsable de la muerte de al menos 5 mujeres. Mi violencia comienza cuando las mentiras empiezan, dijo el criminal una vez detenido. Shaun Michael Grade nació el 8 de agosto de 1976 en Marion, Ohio, sin sobresalto emocional alguno durante su infancia, más que el divorcio de sus padres cuando tenía 6 años. La ruptura familiar llevó al pequeño y a su hermano mayor a vivir con su madre hasta 1987, fecha en la que la mujer decidió entregárselos al padre para iniciar una nueva vida al lado de otro hombre en Kentucky. Si hasta entonces el niño tuvo un comportamiento sociable, cariñoso y encantador con su entorno, a partir de ahí su carácter tendió a agriarse y a albergar fantasías asesinas hacia su madre. Aún así, compañeras de clase como Amy Smith todavía guardan un buen recuerdo de él porque siempre estaba sonriendo y tenía esos grandes ojos azules. A todas las chicas le gustaba Shaun. Lo que no sabía Amy era que Shaun, en aquellos años de adolescencia, trabajaba con ahínco para enmascarar su ira interna y la violencia latente, hasta que no pudo más. A los 18 años, el joven fue arrestado por agarrar a una de sus novias por el cuello. Tiempo después, hizo lo mismo con otra de sus parejas al asaltarla en su propia casa para asfixiarla. Una de las veces, Shaun llevaba un cuchillo de carnicero en la mano. A los 20, nuestro protagonista tenía un comportamiento errático. Vagaba por las calles, se mudaba continuamente de casa e incluso llegó a ocupar algunas viviendas abandonadas. Eso sí, en cuanto se echaba novia, volvía a ser aquel chico encantador durante unos meses, hasta que sacaba su lado violento y maltratador. Una de sus primeras novias estables fue Christina Hildred, que recuerda a Shaun como un joven muy guapo y bastante encantador, con una forma de mirarte como si fueras la única persona que veía.
Pero tras un comienzo sentimental idílico, llegaron los problemas de violencia, celos y posesión. Empezó a mostrar un lado frío e indiferente. Me quería para él solo, aseguraba. Entonces llegaron los malos tratos, los golpes y los intentos de estrangulación, su método preferido en los crímenes. Cristina lo denunció y fue encarcelado durante 180 días. No sería su última vez en la cárcel. Pasó un total de 4 años entre rejas por delitos de robo, agresión y violencia doméstica, además de por consumo de alcohol y marihuana y violación de la libertad condicional. Era como si Shaun tuviese una doble cara. Era un encantador de serpientes que respondía de forma agresiva cuando no salían las cosas como él planeaba. En una ocasión, por ejemplo, pidió un préstamo a un amigo, pero este prefirió no darle el dinero. A lo que Shaun reaccionó enviándole un mensaje amenazador. Conoce a mi otro yo. De hecho, las 3 mujeres con las que se casó y con las que tuvo 3 hijos también explicaron esos cambios en su personalidad. Pasaba de ser un joven muy amable y compasivo a que sus ojos cambiaran y se volviera un ser muy oscuro, relataba Amber Nicole Bowman, con quien contrajo matrimonio en 2011 tras conocerlo en la iglesia. Puso sus manos alrededor de mi cuello y algo en sus ojos cambió, aseguraba. E incluso lo recuerda diciendo, si no puedo ver a mi hija, nadie lo hará. Otra de sus ex, que prefiere mantener el anonimato, declaró para el Daily Mail que durante un tiempo la relación le pareció perfecta. Él decía lo que sabía que necesitabas o querías escuchar, pero un día se volvió celoso y muy controlador. Comenzaron los maltratos, el sufrimiento, hasta que la mujer hizo caso de las advertencias de sus allegados y decidió abandonarlo. Aquello le salvó la vida. No ocurrió lo mismo con las 5 mujeres que cayeron en sus redes. La ola de asesinatos del conocido como estrangulador de Ohio se inició en mayo de 2006 y se prolongó hasta su detención en 2015. Según las autopsias practicadas a las víctimas, el modus operandi habitual para causar la muerte era el estrangulamiento, aunque hubo algunos casos en los que apuñaló y golpeó brutalmente a las mujeres después de violarlas. El 12 de mayo de 2006, Shaun asaltó a Dan Nicole Lowry, de 23 años y madre de 2 hijas menores de 5 años, que acudió a la casa que compartía con Christina Hildreth para venderles unas revistas. Mi mamá dijo que no estaba recibiendo sus suscripciones, y entonces la llevé al sótano, tomé un cuchillo y la apuñalé en la garganta. Tenía compañía que venía pronto. Se excusó una vez detenido. Tras el asesinato, Shaun abandonó el cadáver cerca de un basurero y la policía lo descubrió un año más tarde, aunque no fue identificado hasta junio de 2019 gracias al ADN. Para más INRI,
Su por entonces mujer, Cristina, ayudó sin saberlo a limpiar la escena del crimen, lo que le supuso todo un shock cuando se enteró. Tras casi 6 años juntos, Cristina sabía que algo iba mal. No era completamente normal, pero nunca esperé un asesinato. Sus 2 siguientes víctimas fueron Rebecca Lacey, una trabajadora sexual de 31 años, y Candice Cunningham, de 29 años. En cuanto a Rebecca, el asesino terminó con su vida en marzo de 2015. La excusa, un pequeño hurto. Un día estábamos jugando al billar en un bar y fui al baño y escuché el cierre de mi billetera. Me había robado $4, contó. Pero, pese a los evidentes signos de estrangulación en el cuerpo, las autoridades calificaron su muerte de sobredosis. Tres meses después, Shaun estranguló a Candice y abandonó su cadáver en una casa quemada en el condado de Richland. La policía jamás investigó el caso porque la familia no denunció su desaparición. Creían que se había mudado a Carolina del Norte. Llegó el mes de julio y Shaun conoció en un centro comercial a Elizabeth Griffith, de 29 años, con la que entabló una relación de amistad. Pero en agosto la secuestró y comenzó un juego psicológico de tortura. Todo lo que quería hacer era demostrarle que quería vivir, y le decía que me diera un abrazo, que estábamos juntos en esto. La asfixiaba hasta que decía que quería vivir, y no lo hacía. Según el asesino, lo hizo por compasión, se justificaba. Una vez muerta, Shaun escondió el cuerpo de Elizabeth en la casa que ocupaba al lado de la lavandería de Forest Street, en el mismo lugar donde también arrebató la vida a Stacey Stanley, de 43 años. Parece ser que el criminal la había ayudado a cambiar un neumático pinchado en septiembre. Entablaron conversación y gracias a su fuerte poder de seducción, logró que lo acompañase a la vivienda. Stacey, al igual que el resto de víctimas, murió estrangulada y sus restos aparecieron junto a los de Elizabeth. La ola de crímenes terminó el 13 de septiembre de 2016 tras la llamada de una desconocida a emergencias asegurando estar secuestrada. La mujer, cuya identidad está protegida, permaneció durante varios días con las manos atadas a una cama, donde sufrió múltiples violaciones y torturas en todas las formas inimaginables. Hasta que, aprovechando que su captor se había quedado dormido, alcanzó el móvil de la mesilla y avisó a la policía. Minutos más tarde, varios oficiales irrumpieron en la vivienda y arrestaron al estrangulador de Ohio.
Durante el registro de la propiedad, los investigadores encontraron los restos de 2 de sus víctimas, a las que él mismo identificó con nombre y apellidos. No fue la única confesión. Ya en pleno interrogatorio, relató otros 3 asesinatos, señaló los lugares donde abandonó los cuerpos y trató de justificar sus actos. Pensé que estaba haciendo un favor al mundo, dijo. O mi violencia comienza cuando las mentiras empiezan, añadió. Ahora bien, Shaun terminó por declararse inocente por consejo de sus abogados, que jugaron sus cartas y utilizaron la enajenación mental de su patrocinado para librarlo del juicio. Sin embargo, los informes psicológicos ratificaron que el detenido tenía las capacidades cognitivas y volitivas intactas en el momento de los asesinatos. Esto es, que era completamente consciente de sus actos. El juicio contra el estrangulador de Ohio comenzó en abril de 2018. Estaba acusado de 23 delitos, entre ellos de los asesinatos de Elizabeth Griffith y Stacey Stanley, y del secuestro y las múltiples agresiones sexuales de la superviviente que llamó a emergencias y que condujo a su arresto, además de por allanamiento de morada, robo y manipulación de pruebas. El fiscal Christopher R. Tunnell explicó que, dadas las acciones depravadas y la espantosa evidencia de los crímenes perpetrados por Shaun, su objetivo era pedir la pena de muerte del preso, y lo definió como una persona que siempre estaba pensando en lograr su propósito criminal. El 1 de junio, el tribunal encontró a Shaun Grade culpable de los cargos imputados y lo condenó a muerte. Además, otros 2 tribunales también lo sentenciaron a 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional durante 16 años por los asesinatos de Rebecca Lacey, Candice Cunningham y Dana Lowry. El estrangulador permanecerá en la institución correccional de Chillicothe hasta su ejecución en 2025. Shaun jamás se ha arrepentido de sus crímenes. Lo único que hizo fue pedir perdón en una entrevista, a los que me conocen y a las familias de las víctimas. Pero esta disculpa no le serviría para eludir la muerte. Es guapo, pero el diablo también lo es. Llegó a definirlo en una ocasión su propia madre. Y es que hay demonios a los que no les hace falta tener unos cuernos rojos.
En el corazón de las montañas andinas, donde el viento susurra secretos antiguos y las estrellas parecen más cercanas, se cuenta una leyenda que ha pasado de generación en generación. Es la historia del guanajo, un animal sagrado que simboliza la fuerza, la resistencia y la conexión profunda con la naturaleza. Hace muchos siglos, en una pequeña aldea enclavada en los Andes, vivía una comunidad indígena que dependía de la caza y la recolección para sobrevivir. Entre los animales que habitaban la región, el guanajo era especialmente venerado. Este majestuoso animal, con su pelaje espeso y su mirada serena, era considerado un símbolo de poder y protección. La leyenda cuenta que en tiempos de gran sequía y escasez, los ancianos de la tribu tuvieron un sueño profético. En él, un guanajo blanco apareció ante ellos y les habló con voz suave pero firme. «Construidme un santuario y os traeré abundancia». Conmovidos por la visión, los miembros de la tribu decidieron seguir las indicaciones del guanajo y erigieron un templo en su honor. El santuario se convirtió en un lugar sagrado donde los habitantes acudían en búsqueda de fuerza y protección. Cada vez que alguien necesitaba ayuda, se dirigía al templo y ofrecía oraciones y ofrendas al espíritu del guanajo. Se dice que aquellos que tenían contacto con esta energía ancestral experimentaban una transformación profunda en sus vidas. El guanajo les otorgaba coraje para enfrentar los desafíos, agilidad para adaptarse a situaciones adversas y resistencia ante las dificultades. En otra versión de la leyenda se habla de un cazador y su hijo, famosos por su habilidad para cruzar guanacos y vicuñas. Un día, la Pachamama, la Madre Tierra, se les apareció y les ordenó que solo cazaran un guanaco macho por día. A cambio, encontrarían un cogote de guanaco repleto de oro cada día. El hijo cumplió con la orden, pero el padre, dominado por su afición, continuó cazando sin medida. La Pachamama, cansada de su desobediencia, transformó al hijo en el rey de los guanacos, castigando así al padre por su avaricia. Hoy en día, la leyenda del guanajo sigue viva en las comunidades andinas. Aunque cada una tiene sus propias tradiciones y rituales, todas comparten la creencia en el poder protector de este animal sagrado. El guanajo no solo representa la supervivencia ante las adversidades, sino también la conexión con la naturaleza y la capacidad de adaptarse a los cambios. La leyenda del guanajo nos recuerda la importancia de respetar y proteger nuestro entorno natural. Nos enseña que al igual que el guanajo debemos ser fuertes y resilientes, y que la verdadera abundancia proviene de vivir en armonía con la naturaleza.
I'm here all alone. I didn't leave the building. I can't get to the phone. Calling Elvis. I'm here all alone. Well, tell my... Y llegamos al final de este primer programa de la tercera temporada del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y por el entusiasmo que mostráis hacia este podcast. Espero vuestros comentarios en iVoox sobre qué os ha parecido el programa de hoy, incluidos los pequeños cambios. I'm here all alone. Didn't leave the building. Can't get to the phone. Calling Elvis. I'm here all alone. All right. Why don't you go get him? I'm his biggest fan. You gotta tell him he's still a man. A long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you can put him on? Tell him I was calling. En esta ocasión he escogido la canción Calling Elvis de la banda británica ya extinta Dire Straits, un grupo al que le tengo mucho cariño puesto que me acompañó durante gran parte de mi infancia. La canción es una obra que mezcla nostalgia y admiración hacia Elvis Presley, el icónico rey del rock and roll. A través de su letra, la banda, liderada por Mark Knopfler, expresa un sentimiento de soledad y deseo de conexión con Elvis, quien, aunque había fallecido varios años antes del lanzamiento de esta canción, sigue siendo una figura muy presente en la cultura popular. La letra utiliza un juego de palabras ingenioso y referencias directas a varias canciones famosas de Elvis, como Heartbreak Hotel, Love Me Tender y Return to Sender. Estas menciones no solo sirven para evocar la memoria de Elvis, sino que también establecen un paralelo entre la soledad del narrador y los temas de amor y pérdida frecuentemente explorados en las canciones de Elvis. La repetición del estribillo Calling Elvis is anybody home sugiere una búsqueda de respuesta o reconocimiento, reflejando quizás la manera en que la sociedad busca conectar con ídolos del pasado para encontrar consuelo o guía en el presente. Musicalmente, Calling Elvis es fiel al estilo de Dire Straits, conocido por su rock suave mezclado con country y blues. La guitarra de Knopfler, melódica y expresiva, completa perfectamente la temática melancólica y reflexiva de la canción, haciendo de esta una pieza que no solo rinde homenaje a Elvis, sino que también habla sobre la naturaleza perdurable de su legado. De nuevo, muchas gracias a todos por vuestras escuchas y como os he dicho al principio del programa, la semana que viene será solo para mecenas. Así que a todos los que ya apoyáis y a los que os decidáis apoyar el podcast a partir de ahora, os espero la semana que viene en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, sed muy, pero que muy felices. O tristes, como prefiráis. Chao.